Piensa en la última vez que alguien te quiso bien. No de forma vaga, de forma concreta. Alguien que hizo algo por ti sin que tú lo pidieras. Que estuvo ahí cuando lo necesitabas. Que te dijo algo que venía del afecto genuino. Que te trató como si importaras de verdad. ¿Qué sentiste? Si la respuesta honesta incluye algo de incomodidad, algo que se contrajo un poco, algo que dijo espera, esto no me lo merezco del todo, o que buscó rápidamente una forma de devolver lo recibido para equilibrar la balanza, o que se preguntó qué querría a cambio esa persona, o simplemente que se sintió raro recibir sin poder justificarlo con nada. Entonces sabes exactamente de qué vamos a hablar hoy. Hay personas que no tienen problema para dar, que pueden dar con generosidad, con atención, con tiempo, con energía, que están disponibles para los demás de formas que pocas personas están. Que cuando alguien necesita algo, ahí están. Pero cuando el amor viene hacia ellas, cuando la atención se dirige en su dirección, cuando alguien quiere cuidarlas a ellas, algo extraño pasa. Algo que no tiene nombre claro, pero que se siente como un cortocircuito. Como si el circuito estuviera diseñado para la corriente en una sola dirección y cuando intenta fluir al revés, todo se detiene. Y eso no es falta de merecimiento. Es algo que se aprendió. Y lo que se aprende puede desaprenderse. Quédate. Porque lo que voy a contarte hoy puede ser una de las cosas más importantes que hayas escuchado sobre cómo te relacionas con el amor. En este video vamos a explorar algo que afecta a muchísimas personas y que muy pocas pueden nombrarlo con claridad. La dificultad para recibir amor, para recibirlo sin culpa, sin la necesidad de inmediatamente devolverlo o justificarlo o minimizarlo, para quedarse en él de forma tranquila, sin la incomodidad que produce cuando algo que debería sentirse bien se siente, de alguna manera, demasiado. Y vamos a hacerlo desde la psicología de Alfred Adler, cuyas ideas sobre la identidad, el merecimiento y la forma en que los seres humanos aprendemos a relacionarnos con el amor son hoy tan precisas como cuando las desarrolló. Adler fue médico y psicólogo vienés, contemporáneo de Freud, cuyas ideas terminaron siendo radicalmente diferentes. Mientras Freud miraba el placer y el trauma, Adler miraba algo mucho más cotidiano y mucho más profundo al mismo tiempo: la forma en que cada persona aprende a existir en relación con los demás. Lo que cree que merece, lo que cree que tiene que dar para justificar lo que recibe. Y sobre todo, lo que ocurre cuando esa creencia no corresponde con la realidad de lo que es posible. Lo que Adler entendía sobre la culpa al recibir amor, sobre su origen y sobre cómo se supera, puede cambiar la forma en que te permite ser amado de una manera que ninguna técnica de autoestima puede producir. Empecemos. Para entender por qué algunas personas aprenden a recibir el amor con culpa, necesitamos empezar por entender algo que Adler identificó como la condición de partida de todos los seres humanos. Todos llegamos al mundo completamente dependientes, completamente vulnerables, completamente necesitados de amor, de atención, de cuidado, no como un lujo, como una necesidad de supervivencia tan básica como el alimento. Y esa dependencia total, esa necesidad absoluta del amor de los demás para poder existir, instala en la psique algo muy profundo desde el principio. La sensación de que el amor que recibes es una deuda, de que si alguien te da su tiempo, su atención, su afecto, hay algo que tienes que devolver para que la balanza quede equilibrada, para que el lugar que ocupas en la vida de esa persona esté justificado. Adler lo llamaba el sentimiento primario de inferioridad, la experiencia de ser pequeño en un mundo grande, de depender de los demás para algo tan esencial. Y la respuesta natural de la psique a esa experiencia es buscar formas de compensar esa dependencia, de no ser solo un receptor, de tener algo que ofrecer a cambio. Y en ese impulso de compensación, en esa búsqueda de justificar el amor que se recibe dando algo de vuelta, está la raíz de algo que muchas personas llevan sin examinar toda su vida: la creencia de que el amor tiene que ganarse, de que no viene gratis, de que hay que hacer algo, ser algo, demostrar algo para justificar recibirlo, de que recibirlo sin haberlo ganado primero de alguna manera es excesivo, es pedir demasiado. Es ocupar un espacio que no te corresponde a menos que puedas justificarlo. Esa creencia no siempre se forma igual en todas las personas. Depende de las experiencias tempranas. Depende de cómo funcionaba el amor en el entorno en que creciste. Y entender exactamente cómo se formó en tu caso particular es lo que puede empezar a soltarla. Hay diferentes formas en que la infancia enseña que el amor tiene que ganarse. Y quiero explorar algunas de las más comunes porque creo que al menos una va a sonar muy familiar. La primera es el amor condicional explícito. Es el entorno que dice de forma más o menos directa que el afecto depende del comportamiento. Que cuando eres bueno, cuando sacas buenas notas, cuando obedeces, cuando cumples con lo que se espera, el amor está disponible. Y cuando no lo haces, cuando fallas, cuando decepcionas, el amor se retira. No permanentemente, pero lo suficiente para que el niño aprenda la ecuación. Rendimiento igual a amor.
Fallo igual a pérdida de amor. Y ese niño crece siendo muy bueno en dar, muy bueno en cumplir, muy bueno en ser lo que se necesita que sea. Pero cuando alguien lo quiere simplemente por lo que es, sin que haya habido un rendimiento previo que justifique ese amor, algo no encaja. El amor sin condición no tiene sentido dentro de la ecuación que aprendió. Y produce incomodidad. La segunda forma es el amor a través del sacrificio. Es el entorno donde el amor se demuestra dándose, donde los adultos que quieren al niño lo quieren de una forma que implica sacrificio visible. Y el niño, que aprende por imitación y por absorción, aprende que amar es sacrificarse, que recibir amor sin haber sacrificado nada es asimétrico, es injusto, es como cobrar sin haber trabajado. Y ese niño crece dando de forma que implica un costo para él mismo. Y cuando alguien le da sin que haya costado nada, cuando el amor es fácil y ligero y sin precio visible, algo lo hace sentir inmerecido, como si el amor que no ha costado nada no pudiera ser completamente real. La tercera forma es más sutil. Es el entorno donde el amor estaba presente pero era inestable, donde el afecto había pero no podía predecirse, donde había momentos de mucha calidez seguidos de distancia o de frialdad sin que el niño pudiera entender el patrón. Y ese niño aprende que el amor es algo que puede desaparecer sin previo aviso. Y desarrolla una estrategia. Nunca depender demasiado de él. Nunca recibirlo completamente porque si lo recibes completamente y luego desaparece, el dolor es demasiado grande. Y ese niño crece manteniendo siempre una cierta distancia del amor que recibe. No por falta de deseo. Por protección. Por la creencia instalada de que confiar en el amor es arriesgado. Que mejor no recibirlo del todo para que cuando falte, y siempre falta, el golpe sea menor. ¿Reconoces alguna de estas formas? ¿O alguna combinación de varias? No para juzgarte ni para juzgar a nadie que te amó, sino para ver con más claridad de dónde viene la dificultad. Porque lo que viene de algún lado puede entenderse, y lo que puede entenderse puede empezar a cambiar. Hay algo que ocurre cuando se aprende a recibir el amor con culpa que tiene consecuencias muy concretas en las relaciones adultas. Y quiero explorarlo porque creo que produce sufrimiento que no siempre se reconoce como lo que es. Cuando recibes el amor con culpa, cuando hay algo que dice que lo que recibes no está completamente justificado, la respuesta natural es intentar equilibrar la balanza. Dar más de lo que recibes. Estar más disponible de lo que el otro está para ti. Hacer más, cuidar más, sacrificar más, para que la deuda que sientes que tienes con quien te ama quede saldada. Y ese patrón, ese dar excesivo que viene no de la generosidad, sino del intento de justificar lo que se recibe, tiene un efecto en las relaciones que es profundamente paradójico. Crea desequilibrio. No el desequilibrio que el otro impone, el desequilibrio que tú creas al dar más de lo que la relación requiere para compensar la deuda que sientes que tienes. Y ese desequilibrio tiene consecuencias en ambas direcciones. Para ti, produce agotamiento. Produce la sensación de que las relaciones siempre cuestan más de lo que dan, que el amor es fundamentalmente un proceso de dar en el que recibes cosas que no terminas de merecer del todo y que te obligan a dar más para justificarlas. Para el otro, puede producir confusión o incomodidad, porque la persona que recibe mucho más de lo que da de forma sistemática, aunque en principio podría parecer que eso le conviene, en realidad está en una relación desequilibrada que no siempre se siente bien, que a veces genera culpa en el otro lado, que puede producir distancia cuando el desequilibrio se hace demasiado evidente. Y en casos extremos, en las relaciones donde la otra persona no es generosa, sino que simplemente acepta el desequilibrio sin cuestionarlo, el patrón de dar más de lo que se recibe puede perpetuarse, indefinidamente, produciendo exactamente el tipo de vínculo que confirma la creencia de partida, que para ser amado hay que seguir dando, que el amor tiene siempre un precio. Adler habría dicho que ese patrón, aunque comprensible, no produce el sentimiento de comunidad genuino que todos buscamos. Produce la apariencia de conexión con el costo de la autoanulación. Y la conexión que se construye sobre la autoanulación no puede nutrirte de la manera en que la conexión genuina puede hacerlo. Hay algo más que quiero explorar y que creo que es uno de los aspectos más dolorosos de recibir amor con culpa, lo que produce en la autoestima a largo plazo. Cuando llevas mucho tiempo gestionando el amor como si fuera una deuda, cuando llevas mucho tiempo dando más de lo que recibes para compensar el sentimiento de no merecerlo completamente, algo muy específico pasa con la imagen que tienes de ti mismo. Empiezas a identificarte con el dar. Tu valor en tu propia narrativa interna empieza a estar construido alrededor de lo que eres capaz de dar, de cuánto puedes ofrecer, de cuánto espacio puedes ceder, de cuánto puedes sacrificar sin quejarte. Y mientras das, mientras ese proceso está activo, tu lugar en las relaciones parece seguro, parece justificado. Pero cuando das menos, cuando estás agotado y no puedes dar de la misma manera, cuando tienes una etapa difícil y necesitas recibir más de lo que puedes dar,
Cuando la vida te pone en un momento en que la balanza se inclina hacia el otro lado, aunque sea temporalmente. Esa identidad construida alrededor del dar se tambalea, y con ella, la certeza de merecer el lugar que ocupas en las relaciones. Adler lo habría llamado una identidad construida sobre la compensación del complejo de inferioridad. Una identidad que no dice soy valioso porque existo, sino soy valioso porque doy. Y mientras la capacidad de dar está intacta, la sensación de valor también lo está. Pero cuando la capacidad de dar se reduce, la sensación de valor lo hace también, como si los dos estuvieran conectados por un hilo que no debería existir, pero que lleva tanto tiempo ahí que ya parece natural. Esa conexión entre el dar y el merecer, entre la utilidad y el valor, entre lo que produces para los demás y lo que crees que mereces recibir, es lo que está en el centro de todo lo que estamos explorando hoy. Y soltarla, aunque es el proceso más liberador que existe, también es uno de los más difíciles, porque implica construir una identidad desde un lugar diferente, desde algo que no depende de cuánto das, desde algo que sería verdad incluso si no pudieras dar nada en absoluto. Quiero detenerme aquí, porque hay algo que necesito nombrarte directamente, algo que puede ser lo más importante de todo el video. Hay personas que llevan toda su vida siendo extraordinariamente generosas, que se desviven por los demás, que dan con una entrega que pocas personas tienen, que están presentes cuando se las necesita, que sacrifican lo que hay que sacrificar, que ponen a los demás por delante de forma tan consistente que su entorno las percibe como personas buenas, como personas fuertes, como personas en las que siempre se puede confiar. Y esas mismas personas, cuando están solas, cuando no hay nadie que necesite nada de ellas, tienen un momento muy específico que pocos conocen. El momento en que se preguntan si serían queridas si no dieran tanto. Si habría alguien ahí si no fueran tan útiles. Si las relaciones que tienen resistirían el peso de un periodo en que no pudieran dar de la misma manera. Si el amor que reciben es amor a ellas o amor a lo que hacen, a lo que ofrecen, a lo que producen para los demás. Y a veces esa pregunta no tiene una respuesta clara, y esa falta de claridad produce un miedo muy particular. El miedo de que si dejaran de dar, el amor desaparecería. El miedo de que lo que las mantiene en las relaciones no es quiénes son, sino cuánto dan. Y ese miedo específico, es el que las mantiene dando incluso cuando están agotadas, incluso cuando necesitan recibir, incluso cuando la balanza lleva tiempo tan inclinada que ya no hay mucho que dar sin que cueste demasiado. Si esto resuena, si hay algo en lo que acabo de describir que se parece a una experiencia que conoces desde dentro, quiero que escuches esto. El amor que depende de cuánto das no es amor. Es una transacción, y mereces más que una transacción. Y el hecho de que hayas aprendido a conformarte con la transacción, el hecho de que hayas construido tu valor alrededor de lo que das, no dice que eso sea todo lo que mereces. Dice que eso es lo que aprendiste. Y lo que se aprende puede revisarse. Adler tenía una idea que es absolutamente central para todo lo que estamos explorando, que la superación del complejo de inferioridad no pasa por demostrar que eres suficientemente valioso a través de lo que das. Pasa por llegar a creer, con la experiencia directa que solo puede darse en vínculos genuinos, que eres suficientemente valioso simplemente por existir. No por lo que produces, no por lo que ofreces, no por la utilidad que tienes en la vida de los demás, por existir. Y esa creencia, aunque suena simple, es una de las más difíciles de instalar de verdad en alguien cuya historia le ha enseñado que el amor tiene precio. Porque no se instala con afirmaciones, no se instala con convencerte intelectualmente de que mereces amor incondicional. Se instala con la experiencia repetida de ser amado sin haber pagado nada por ese amor. Y para tener esa experiencia, para que esa experiencia pueda ocurrir, tiene que pasar algo que es exactamente lo más difícil que existe para alguien que aprendió a recibir con culpa. Tiene que permitirse recibir, sin devolver inmediatamente, sin minimizar lo que le dan, sin buscar la forma de compensar el desequilibrio, sin ponerse en guardia por si el amor desaparece, sin preguntarse qué quiere a cambio quien lo da. Simplemente recibir, quedarse en el amor que llega, dejar que aterrice de verdad. Y eso, aunque parece pasivo, es en realidad uno de los actos más activos que alguien con este patrón puede hacer, porque va en contra de todo lo que aprendió, de todo lo que el sistema nervioso tiene instalado sobre lo que es seguro y lo que no, de todo lo que la historia le dice que pasará si baja la guardia y deja que el amor entre completamente. Pero es también el único camino hacia algo que no se ha tenido del todo todavía. La experiencia de ser amado sin condición. La experiencia de que el amor puede llegar sin que hayas hecho nada para merecerlo en ese momento. Y que eso, en lugar de producir culpa, produce algo diferente. Algo que se parece a la paz. Quiero hablarte ahora de algo que tiene consecuencias directas en las relaciones cuando se empieza a trabajar con este patrón, porque creo que es importante entenderlo de antemano para no malinterpretarlo cuando llegue. Cuando empiezas a recibir con menos culpa,
Cuando empiezas a dar menos de forma compulsiva para compensar lo que recibes, las relaciones cambian, no todas, no de la misma manera. Pero algunas cambian de formas que pueden resultar desconcertantes. Algunas personas de tu entorno, las que estaban acostumbradas a recibir de ti de una determinada manera, que habían construido su relación contigo sobre esa dinámica de que tú das mucho y ellos reciben sin que haya un equilibrio claro, van a notar el cambio. Y no siempre van a reaccionar bien. Puede haber comentarios que duelan. Últimamente estás muy diferente, antes eras más generoso, algo te ha cambiado. Puede haber distancia. Puede haber personas que, sin declararlo explícitamente, se alejen cuando dejas de ser tan útil para ellas. Y ante eso, la tentación puede ser enorme. Volver al patrón. Volver a dar más de lo que recibes para restaurar el equilibrio que conoces. Para que la distancia desaparezca y las relaciones vuelvan a sentirse seguras. Pero Adler diría algo muy claro sobre ese momento. Diría que las relaciones que se alejan cuando dejas de dar de forma compulsiva no eran relaciones contigo. Eran relaciones con tu función. Y esa información, aunque duela, es exactamente la que necesitabas. Porque las relaciones que pueden quedarse cuando das menos, las que pueden ajustarse a un equilibrio más justo, las que no requieren que te agotes para sostenerse, esas son las que Adler llamaría vínculos con sentimiento de comunidad genuino. Las que pueden recibir quién eres en lugar de solo lo que produces. Y esas relaciones, cuando las tienes, cuando hay alguien que te quiere, aunque no estés en tu mejor momento de generosidad, aunque no puedas dar todo lo que das habitualmente, aunque necesites más de lo que das, producen algo que no has sentido completamente antes. La sensación de ser amado sin precio. Y esa sensación, aunque puede generar inicialmente la incomodidad que siempre genera lo que no está instalado, es también la que empieza a corregir la creencia de que el amor tiene que ganarse. Quiero hablarte del propósito en este contexto porque creo que hay una conexión que no siempre se hace explícita y que es muy importante. Adler hablaba del propósito de vida como la dirección que emerge cuando una persona empieza a moverse desde lo que genuinamente es en lugar de desde lo que el entorno necesita que sea. Y hay algo sobre esa dirección que tiene una relación directa con aprender a recibir amor sin culpa. Cuando el valor de una persona está construido alrededor de lo que da, alrededor de su utilidad para los demás, la dirección de su vida también tiende a organizarse alrededor de esa utilidad. Sus metas están orientadas hacia ser más útil, hacia poder dar más, hacia ser la persona que los demás necesitan. Y esa orientación, aunque puede producir mucho bien en el mundo, no produce una vida que se sienta genuinamente propia. Produce una vida organizada alrededor de los demás, en la que el propio bienestar es siempre secundario, en la que las propias necesidades son siempre las que esperan. Cuando se empieza a trabajar con el patrón de recibir con culpa, cuando se empieza a cuestionar la ecuación de que el amor tiene que ganarse, algo también empieza a cambiar en la dirección de la vida. Empieza a haber más espacio para preguntar ¿qué quiero yo? No qué necesitan de mí, ¿qué quiero yo? Y esa pregunta, aunque puede sentirse extraña o incluso egoísta al principio para alguien que lleva mucho tiempo orientado hacia los demás, es en realidad la pregunta que abre el camino hacia una vida. Con propósito genuino. No el propósito de ser útil a los demás. El propósito de construir algo que corresponda a lo que genuinamente eres y quieres contribuir. Y paradójicamente, cuando se encuentra ese propósito genuino, cuando la vida empieza a orientarse desde dentro en lugar de desde las necesidades ajenas, la generosidad que viene de ese lugar es más real, más sostenible, más profunda, porque no viene del miedo a no merecer el amor si no das. Viene de la abundancia de alguien que se siente suficientemente completo como para dar sin que eso lo vacíe. Hay algo sobre el cambio de identidad que quiero explorar antes del cierre, porque creo que es fundamental para entender lo que está en juego en este proceso. Cuando aprendes a recibir amor sin culpa, cuando el patrón empieza a soltar, no solo cambia tu comportamiento en las relaciones, cambia algo más profundo, la historia que te cuentas sobre quién eres. La historia anterior decía soy alguien que da. Soy alguien que está ahí para los demás. Soy alguien que no necesita mucho para funcionar. Soy alguien cuyo valor está en lo que aporta. La historia nueva, la que empieza a construirse cuando el patrón se trabaja, dice algo diferente. Dice soy alguien que merece recibir además de dar. Soy alguien que puede necesitar sin que eso sea una carga para los demás. Soy alguien cuyo valor no depende de cuánto produzco para las personas que me importan. Y ese cambio de historia, ese cambio de identidad, es uno de los más profundos que existen, porque no toca solo cómo te comportas, toca cómo te experimentas a ti mismo, lo que crees que eres y lo que crees que mereces. Adler habría llamado a este proceso la superación del complejo de inferioridad a través del crecimiento genuino, no a través de demostrar que mereces el amor siendo más útil todavía, a través de llegar a creer, con la experiencia directa de vínculos que lo confirman, que el amor puede llegar sin que hayas hecho nada para ganarlo en ese momento. Y ese proceso, aunque es gradual y aunque tiene sus momentos de retroceso y de duda,
produce algo que es cualitativamente diferente a todo lo que el patrón anterior podía producir. Produce la posibilidad de descansar en el amor, de no estar siempre trabajando para justificarlo, de recibir el afecto de alguien con la tranquilidad de quien sabe que lo que le están dando no tiene un precio oculto que tendrá que pagar más tarde. Esa posibilidad de descansar en el amor puede sonar como algo pequeño, pero para alguien que lleva toda su vida recibiendo con culpa, es una de las experiencias más nuevas y más liberadoras que existen. Llegamos al punto más importante de todo lo que hemos explorado hoy. No es que no merezcas amor, es que aprendiste a recibirlo con culpa. Y esas dos cosas, aunque pueden sentirse igual desde dentro, porque las dos producen la misma dificultad para estar completamente en el amor que recibes, son fundamentalmente diferentes en lo que implican. Si no merecieras amor, la solución sería convertirte en alguien más merecedor, trabajar más en ti mismo, ser mejor, dar más, demostrar de más formas que eres suficientemente valioso. Pero si el problema es que aprendiste a recibirlo con culpa, la solución no es convertirte en nadie diferente. La solución es revisar lo que aprendiste, examinar la ecuación que dice que el amor tiene precio y preguntarte si esa ecuación es verdad o si simplemente fue lo que te enseñaron como si fuera verdad. Y la respuesta, cuando se mira con honestidad, es casi siempre que no es verdad, que el amor genuino no tiene precio, que cuando alguien te ama de verdad, no está esperando que devuelvas lo que te dio, no está llevando la cuenta, no te retirará el afecto si en algún momento das menos de lo que recibes. Eso no es el amor que aprendiste. Eso es el amor que es posible. Y la diferencia entre los dos no está en quién eres tú, está en los vínculos que has tenido hasta ahora y en los que puedes construir a partir de ahora. No estás condenado a recibir amor con culpa para siempre. Estás en el proceso de aprender a recibirlo de una forma diferente. Un proceso que puede empezar ahora mismo, con el vínculo que tengas más cerca, en el próximo momento en que alguien te dé algo, permitiéndote recibirlo, sin devolver inmediatamente, sin minimizarlo, sin buscar la compensación. Solo recibirlo y ver qué pasa. Antes de cerrar, quiero dejarte con algo concreto que puedas llevar contigo. La próxima vez que alguien te dé algo, que te haga un cumplido genuino, que esté ahí para ti de una forma que no esperabas, que te cuide de una manera que no habías pedido, que te quiera de un modo que no hayas tenido que ganarte con nada previo. Nota lo primero que aparece, la incomodidad, si aparece, la urgencia de devolver o de minimizar o de buscar la trampa. El cortocircuito que dice esto no está del todo justificado. No lo juzgues, solo nótalo. Y luego, aunque sea difícil, aunque el sistema nervioso proteste un poco, haz una cosa. Quédate un momento en lo que recibes antes de moverte hacia la compensación. No tienes que aceptarlo completamente de golpe. No tienes que creer todavía de forma total que lo mereces sin haberlo ganado. Solo tienes que quedarte un momento más en ello antes de salir corriendo a devolver. Ese momento, ese pequeño momento de quedarte en el amor que llega antes de intentar compensarlo, es el inicio del proceso. Es la experiencia directa que empieza a instalar, muy gradualmente, la posibilidad de que el amor pueda ser sin precio. Adler decía que la experiencia directa es el único antídoto real para las creencias instaladas por la historia. Y la experiencia de recibir amor y quedarse en él, aunque sea brevemente, aunque sea con incomodidad, es más poderosa que cualquier convicción intelectual sobre que mereces ser amado. No tienes que resolverlo todo de golpe. No tienes que dejar de sentir la culpa mañana. Solo tienes que empezar a quedarte un momento más en lo que recibes antes de salir a compensarlo. Ese momento, repetido suficientes veces, es lo que cambia la creencia. Y cuando la creencia cambia, cuando la ecuación de que el amor tiene precio empieza a aflojarse, algo en la forma de estar en las relaciones cambia también. Se vuelve más ligero, más real, menos agotador, más tuyo. Y eso, esa forma más ligera de estar en el amor, es lo que siempre debería haber sido. Mereces llegar ahí. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video.